El aroma a café recién molido y el eco de las campanas de una vieja iglesia se mezclaban en el aire de lo que alguna vez fue el corazón de Europa. Tras la fachada de opulencia y control absoluto del Tercer Reich, existían secretos mucho más oscuros que los archivos oficiales jamás registrarían. Detrás de los hombres que forjaron el terror había mujeres, y sus historias, a menudo olvidadas, revelan una verdad aún más escalofriante. Estas no eran meras sombras de sus maridos, eran figuras complejas, algunas cómplices fervientes, otras víctimas silenciosas, pero todas inmersas en la vorágine de una ideología que devoró al mundo. Sus vidas, entrelazadas con el poder más despiadado de la historia, ocultan traiciones, desesperación y una lealtad retorcida que desafía toda comprensión. Nos adentraremos en el velo que cubría sus vidas, desenterrando lo que se negaron a revelar hasta el final. En aquel Madrid de posguerra, donde las heridas aún supuraban, una anciana de ojos penetrantes, llamada Elena, solía recordar las historias que su abuela le contaba al calor de la lumbre. No eran cuentos de hadas, sino relatos velados de mujeres poderosas, casi míticas, que movían hilos invisibles en la corte de un tirano lejano. La abuela, Rosario, había tenido un hermano que sirvió en la División Azul y, a su regreso, trajo consigo anécdotas extrañas, susurros de los salones berlineses. La capital alemana, con sus edificios monumentales y sus desfiles imponentes, era el epicentro de un nuevo orden, un imperio que prometía 1000 años de gloria. Pero en sus rincones más privados, lejos de las multitudes vitoreantes, las esposas de los jerarcas nazis vivían vidas que eran un torbellino de contradicciones entre el lujo desmedido y la constante amenaza de la paranoia de sus maridos. Magda Goebbels, por ejemplo, era la primera dama no oficial del Reich, una mujer de una belleza serena y una convicción ideológica férrea. Provenía de un hogar adinerado y había sido educada con los más altos estándares, lo que la hacía una anfitriona perfecta para los eventos del partido. Su figura alta y elegante se movía con gracia por los salones, pero bajo su superficie de perfección se ocultaba un abismo. Para el pueblo, Magda representaba el ideal de la mujer aria, madre devota de sus 6 hijos, esposa fiel del ministro de propaganda, Joseph Goebbels. Su imagen era inmaculada, una propaganda viviente de los valores que el régimen quería inculcar. Sin embargo, en la intimidad, su existencia era un infierno de celos, infidelidades y el peso abrumador de una ideología que la consumía por completo. Los ecos de las fiestas en su mansión en Schwanenwerder, a orillas del lago Wannsee, aún resonaban en la memoria de algunos. Allí, entre copas de champán y risas forzadas, se tejían intrigas y se consolidaban alianzas. Pero Magda, a pesar de su posición, era una prisionera de oro, un símbolo viviente de un matrimonio roto y de una patria que exigía su sacrificio final. Un día, mientras paseaba por las estrechas calles de Toledo, Fernando, un historiador amateur de Argentina, se encontró con un antiguo diario. Las páginas amarillentas, escritas en una pulcra caligrafía gótica, pertenecían a una joven alemana que había trabajado como secretaria en la Cancillería. En sus anotaciones había pasajes crípticos sobre la señora y su obsesión con el Führer. Esta obsesión, revelada entre líneas, no era amor romántico en el sentido convencional. Era una devoción fanática, casi religiosa, hacia Adolf Hitler y su visión del mundo. Magda veía en él al salvador de Alemania, al hombre que restauraría el honor de una nación humillada. Esta fe ciega la llevó por un camino sin retorno, donde la moralidad se desdibujó ante la lealtad incondicional. Su esposo, Joseph, era un hombre conocido por sus múltiples aventuras amorosas, a menudo con actrices y mujeres jóvenes del Reich. Esto humillaba a Magda profundamente, pero ella soportaba todo por la causa, por el Führer. Su sacrificio personal se convirtió en un pilar de su identidad, una justificación para los horrores que se perpetraban en nombre de su ideal. Pero, ¿qué llevó a una mujer con una educación privilegiada a abrajar con tal vehemencia una ideología tan destructiva? Las respuestas, ocultas en los recovecos de su propia mente, son tan complejas como la propia historia del Tercer Reich. Pocos imaginaban que su lealtad alcanzaría un clímax de horror inimaginable.
Si esta historia te resulta tan inquietante como fascinante, suscríbete al canal, porque tenemos muchas otras revelaciones ocultas de la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, la vida de Emmy Goering, esposa del mariscal del Reich Hermann Göring, presentaba un contraste fascinante. Emmy era una actriz de teatro, una mujer corpulenta y de risa estridente, conocida por su amor al lujo y su vanidad desmedida. Su mansión, Karin Hall, era un santuario de arte robado, pieles exóticas y fiestas extravagantes que eclipsaban incluso a las de los Goebbels. Ella no tenía la misma conexión ideológica profunda que Magda. Para Emmy, el nazismo era un trampolín, una plataforma que le permitía vivir una vida de excesos y ostentación. Se codeaba con la realeza y la aristocracia, disfrutando de su estatus como la primera dama del Reich en un sentido social más que político. Su papel era ser la anfitriona perfecta, la figura maternal para un Hermann Göring obsesionado con la caza y la recolección de tesoros. Los relatos de su guardarropa interminable y sus joyas deslumbrantes se susurraban por todo Berlín. Se decía que tenía una colección de abrigos de piel tan vasta que podría vestir a un regimiento entero. Su influencia sobre Göring era considerable, aunque a menudo se limitaba a asuntos domésticos y la protección de sus intereses personales. Ella no era una pensadora política, sino una consumidora insaciable de la riqueza y el poder que su marido amasaba. En La Habana Vieja, bajo el sol implacable, una vendedora de periódicos, Lucía, solía contar que su abuelo, un marino mercante, había presenciado los cargamentos de tesoros que Göring acumulaba. Esos tesoros, decía él, eran el fruto de la miseria de otros, un lujo manchado con sangre y lágrimas. Y Emmy, con su opulencia, era el rostro visible de esa avaricia desenfrenada. Su actitud de reina del Reich le ganó tanto admiradores como detractores. Algunos la veían como una mujer fuerte y carismática, mientras que otros la despreciaban por su frivolidad en medio de la creciente austeridad y sufrimiento de la guerra. Ella representaba la cara más humana y quizás más superficial de un régimen inhumano. Pero su complacencia tenía un precio. Al disfrutar de los beneficios del poder nazi, se convirtió en una cómplice pasiva, una facilitadora de la maquinaria de destrucción. Sus lujos eran costeados con los bienes confiscados a los judíos, a los que ella ignoraba deliberadamente, sumergida en su propio mundo de fantasía y privilegios. Las anécdotas sobre su hija Eda y los costosos regalos que recibía, como un león de juguete de oro macizo, circulaban en la élite. Estas historias pintaban un cuadro de una familia que vivía en un universo paralelo, ajeno a la realidad de la guerra que asolaba Europa. Su caída fue brutal, pero el destino de otra mujer iría aún más lejos. Más allá de las figuras públicas, existían otras esposas, cuyos nombres resuenan menos en los libros de historia, pero cuyas vidas eran igualmente sombrías. Gerda Bormann, esposa de Martin Bormann, el secretario personal de Hitler y una de las figuras más poderosas y siniestras del régimen, era una de ellas. Gerda era, en muchos sentidos, el polo opuesto a Emmy. Era una mujer sencilla, de apariencia más austera, pero con una convicción nazi tan profunda como la de Magda Goebbels. Creía firmemente en la ideología de pureza racial y en la expansión de la raza aria. Su hogar era un reflejo de estas ideas, una suerte de centro de cría racial. Se decía que Gerda había tenido no menos de 10 hijos con Bormann, un testimonio de su compromiso con la ideología pronatalista del Reich. Pero lo más sorprendente y escalofriante de su vida fue su acuerdo con su marido para que él tuviera una amante. Esta era una especie de matrimonio abierto forzado por la ideología. Martin Bormann, un hombre frío y calculador, había tomado una actriz como amante, Manja Behrens. Gerda no solo lo toleró, sino que, según algunos relatos, lo alentó, viendo en ello una forma de asegurar la continuidad de la sangre aria y de la supervivencia del Reich. Para ella, los sentimientos personales eran secundarios ante la misión del partido. Esta situación inusual generó un torbellino de especulaciones y juicios entre el círculo interno. ¿Era Gerda una víctima o una ferviente creyente que había sacrificado su propia felicidad por una causa que consideraba sagrada? En las calles de Oaxaca, el eco de los viejos relatos de brujería y pactos oscuros se mezcla a veces con la memoria de los sacrificios más insólitos. Era este uno de ellos.
Su lealtad a la ideología era tan extrema que incluso planificó un futuro donde sus hijos serían criados en un entorno comunal, libres de la monogamia burguesa que ella despreciaba. Estas ideas, plasmadas en cartas que sobrevivieron a la guerra, revelan una mente perturbada por el fanatismo. ¿Crees que estas mujeres fueron víctimas de las circunstancias o cómplices voluntarias de una barbarie sin precedentes? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Luego estaba Henriette von Schirach, esposa de Baldur von Schirach, el líder de las juventudes hitlerianas. Henriette provenía de una familia de la nobleza bávara, una mujer elegante y culta que, a diferencia de otras, a veces cuestionaba las atrocidades del régimen, al menos en privado. Su historia es un recordatorio de cómo la complacencia o el silencio pueden ser tan destructivos como la participación activa. Henrietta era amiga cercana de Eva Braun, la amante de Hitler, y a menudo visitaba el Berghof, la residencia de montaña del Führer. Allí fue testigo de primera mano de la vida de lujo y el aislamiento de la realidad. Se dice que en una ocasión, durante una de sus visitas al Berghof, Henrietta se atrevió a confrontar a Hitler sobre el trato a los judíos, después de ver a mujeres judías siendo transportadas en condiciones infrahumanas. Hitler, furioso, la despidió, prohibiéndole regresar. Este incidente, aunque menor, muestra un atisbo de disidencia, un raro destello de humanidad. Pero este acto de valentía fue aislado. Durante la mayor parte de la guerra, Henriette se mantuvo en silencio, disfrutando de su posición y de las ventajas que su matrimonio le ofrecía. Su conciencia, quizás, la atormentaba, pero no lo suficiente como para actuar de manera significativa contra el régimen. En las plazas soleadas de Sevilla, donde las naranjas caen al suelo y el aroma a azahar inunda el aire, a veces se discute cómo la gente puede cerrar los ojos ante la injusticia. La historia de Henriette nos recuerda esa dolorosa verdad. El silencio puede ser ensordecedor y la inacción una forma de complicidad. Su destino fue menos trágico que el de otras, ya que sobrevivió a la guerra y pudo rehacer su vida, aunque su marido fue juzgado y condenado en Nuremberg. Sin embargo, la sombra de su pasado y su conexión con el horror la persiguieron hasta el final de sus días. Su historia nos obliga a preguntar qué precio tiene la tranquilidad frente al mal. Y, por supuesto, no podemos olvidar a Eva Braun, la amante de Adolf Hitler, una figura que, a pesar de su cercanía con el tirano, se mantuvo en gran medida fuera del ojo público. Para el mundo, Eva era casi una desconocida, un secreto guardado por el Führer para preservar su imagen de líder asceta y dedicado por completo a Alemania. Eva era una mujer joven, de carácter vivaz pero superficial, cuyo mayor deseo era la aprobación de Hitler. Le gustaba la moda, la fotografía y el cine. En el Berghof creaba su propio mundo de fantasía, alejada de las noticias de guerra y las atrocidades que se cometían. Su existencia era la de una reina de facto en un castillo de cristal. Documentos recientemente desclasificados o encontrados en viejos archivos revelan una faceta de Eva que va más allá de la joven frívola. Algunas investigaciones sugieren que, aunque no participaba en decisiones políticas, su influencia en el estado de ánimo de Hitler era considerable. Ella era su válvula de escape, su compañera en los momentos de ocio, y su presencia le brindaba una rara sensación de normalidad. Si has llegado hasta aquí, significa que esta historia realmente te ha cautivado. Así que deja un me gusta y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos documentales. En los últimos días de la guerra, mientras Berlín caía bajo el asedio soviético, Eva Braun se negó a abandonar a Hitler. Su lealtad, ciega y absoluta, la llevó a casarse con él en el búnker, pocas horas antes de que ambos se suicidaran. Este acto final selló su destino y la vinculó para siempre con uno de los capítulos más oscuros de la historia. Su muerte, junto a la de Hitler, fue un acto de desesperación y de fanatismo compartido, un intento de mantener su unión hasta en la desaparición. Las últimas horas en el búnker son un testimonio escalofriante de la espiral de locura y autodestrucción en la que se habían sumergido. En ese momento, nadie se dio cuenta de que el horror real solo acababa de comenzar para el resto del mundo. Pero el clímax de esta oscura saga de las esposas del Tercer Reich llega con Magda Goebbels en los últimos días del búnker.
Mientras las tropas soviéticas se acercaban y la derrota era inminente, Magda tomó una decisión que conmocionaría al mundo y permanecería grabada en la memoria colectiva como un acto de depravación inimaginable. En su mente distorsionada, no había futuro para sus hijos en un mundo sin el nacionalsocialismo. Un mundo sin Hitler era un mundo indigno de ser vivido. Su fanatismo, que había ido creciendo a lo largo de los años, alcanzó su punto culminante en ese momento de desespero final. Ella creía firmemente que sus hijos no debían crecer en un mundo impuro, liberado de la ideología nazi. Con una calma aterradora, Magda drogó a sus 6 hijos, Helga, Hilde, Helmut, Holde, Heda y Heide, de entre 4 y 12 años de edad. Les dio morfina y una vez que estuvieron inconscientes, les introdujo una cápsula de cianuro en la boca. Uno a uno, los pequeños cuerpos de sus hijos dejaron de respirar, silenciados por la mano de su propia madre. Este acto, perpetrado en la fría y claustrofóbica atmósfera del búnker, es el testamento más crudo de la devastación moral que el nazismo infligió a sus seguidores. La imagen de Magda, una madre que se creía devota, asesinando a sus propios hijos en nombre de una ideología, es quizás la manifestación más grotesca del mal que se engendró en aquellos años. Las enfermeras y soldados que estaban presentes en el búnker quedaron horrorizados, algunos de ellos incapaces de comprender la magnitud de la atrocidad que se había cometido. El silencio que siguió a la muerte de los niños Goebbels fue más pesado que el estruendo de los cañones en la superficie, un silencio que gritaba la pérdida de toda humanidad. Poco después de cometer el infanticidio, Magda y Joseph Goebbels se quitaron la vida. Sus cuerpos fueron quemados en el exterior del búnker, un final macabro para una pareja que había vivido y muerto por la causa del Tercer Reich. Su historia quedó como una advertencia eterna de hasta dónde puede llegar la lealtad ciega y el fanatismo ideológico. En un pequeño pueblo pesquero de la costa de Chile, un viejo pescador llamado Miguel, que había vivido la Segunda Guerra Mundial a través de las noticias de la radio, siempre decía que la maldad tiene muchas caras, pero la peor es la que se esconde detrás de la sonrisa de una madre. Y la historia de Magda Goebbels es el ejemplo más perturbador de ello. El destino de estas mujeres, Magda, Emmy, Gerda, Henriette y Eva, nos ofrece una ventana al corazón de la oscuridad de la Segunda Guerra Mundial. Sus vidas, entrelazadas con el poder y la brutalidad, nos muestran que el mal no solo reside en los campos de batalla o en los despachos de los tiranos, sino que puede infiltrarse en la vida cotidiana, en el amor y en la maternidad. Cada una, a su manera, fue una pieza en el engranaje de la maquinaria nazi. Algunas fueron cómplices activas, otras pasivas, y algunas, quizás, intentaron resistir en vano, pero todas compartieron un elemento común. Sus vidas fueron irrevocablemente moldeadas por la ideología más destructiva de la historia moderna. Sus historias nos confrontan con preguntas incómodas sobre la naturaleza humana. ¿Hasta dónde llega la capacidad de autoengaño? ¿Cómo puede el amor transformarse en lealtad ciega a una causa depravada? ¿Y qué ocurre cuando la moralidad se desvanece ante el brillo del poder y el privilegio? En nuestra propia época, donde las ideologías extremas y la desinformación vuelven a florecer, estas historias cobran una relevancia inquietante. Nos recuerdan que el peligro no siempre se presenta con un rostro obvio de villano, sino que puede camuflarse en la respetabilidad, en la devoción familiar o en la búsqueda de un futuro mejor. Sus vidas son un sombrío tapiz de ambición, desesperación y una lealtad retorcida que desafía la comprensión. Son un testimonio de cómo el fanatismo puede erosionar la humanidad, transformando incluso los instintos más fundamentales, como el amor maternal, en instrumentos de destrucción. Si hubieras vivido en aquella época, ¿cómo crees que habrías reaccionado ante el creciente poder de la ideología nazi y las atrocidades que se cometían en su nombre? Estas mujeres, en su complejidad y sus contradicciones, nos obligan a mirar de frente el abismo de lo que la humanidad es capaz. Sus secretos oscuros, enterrados bajo los escombros de la guerra, son un eco constante, una advertencia de que la historia, si no se recuerda, está condenada a repetirse. Que la memoria de sus decisiones y de las consecuencias catastróficas que trajeron consigo nos sirva de faro para discernir el mal en cualquiera de sus formas. Solo así podremos aspirar a construir un futuro donde la dignidad humana prevalezca sobre la oscuridad de la tiranía.
La historia de las esposas del círculo íntimo de Hitler es una advertencia que el mundo jamás debe olvidar.